A su juicio, ¿qué factores han determinado el descrédito de la clase política nacional? Bueno, hay factores complejos, naturalmente. Uno de ellos yo creo que se ha perdido el discurso ideológico, la discusión ideológica. Y esto hay que ser bastante franco, ¿eh? La caída de los socialismos históricos, yo digo siempre históricos, porque no son, para mí no fueron reales, ¿no? Evidentemente produjo un efecto fuerte en todos los partidos que eran seguidores de esa ideología. Y eso entonces ha originado un debilitamiento y que también a nivel de base comunicante ha llegado a las otras colectividades políticas. Yo voy a decir algo que conozco muy cercanamente porque el año 67 hice un trabajo sobre doctrina y estatuto de los partidos políticos. Ese trabajo lo repetí el año 70. Doctrina y estatuto de los partidos políticos. Y encontré mucho material. Era interesantísimo ver las diferencias que habían en los programas, en los planteamientos ideológicos de las colectividades. Quise hacer este trabajo hace 2 años y para ello entonces fui al servicio electoral, solicité la declaración de principios que es obligatoria para todos los partidos políticos. Y me encontré con esta sorpresa, que prácticamente cumplían una formalidad estas declaraciones de principios. Eran no más de 3 o 4 fojas. Habían 2 colectividades que no tienen semejante declaración, sino idénticas. Idénticas. Y las demás van por las mismas aguas. Todas se declaran partidarios del Estado de Derecho, todos admiten que hay que respetar los derechos fundamentales, que hay que buscar justicia social y renuncian a cualquier actividad de carácter violentista. En fin, de pe a pa, más o menos la declaración coincide, valórica es la misma. No hay diferencias ideológicas. Y yo fui a los partidos a ver si me entregaban material con doctrina, con algunos trabajos hechos programáticos con cierta profundidad, y llegué con las manos vacías. En síntesis, eliminé o dejé de lado mi proyecto. Ese es un factor. No hay discurso ideológico dentro de las colectividades políticas, y sabemos, ¿no es cierto?, que los partidos políticos son asociaciones voluntarias en torno a doctrinas políticas, y eso hoy en día prácticamente aparece desfasado. Es la diferencia con los grupos de presión que se reúnen por intereses concretos, ¿no? Pero acá, en base a principios, a doctrinas filosóficas de carácter político, y prácticamente eso se ha ido perdiendo. Yo diríamos que estamos en el crepúsculo de las ideologías que se hablaba hace tantos años, hablaba Fernández de la Mora, vino a discursiar acá, y ahora se está dando en nuestro país esto, que prácticamente la ideología, las doctrinas políticas parecen haber desaparecido. Entonces los partidos políticos carecen de ese elemento tan primordial. Y otro factor determinante es que se han ido formando estas cúpulas políticas porque no hay democracia interna en los partidos políticos, no hay democracia interna. Por eso va a ser un gran aporte si es que esta reforma constitucional y que precisa una ley complementaria se lleva a la realidad, porque con primarias obligatorias y vinculantes se puede en cierta medida quebrar esos círculos de hierro que hay, esas cúpulas políticas que sencillamente son negativas para el desarrollo de los partidos. En el sistema de democracia representativa los partidos políticos son imprescindibles por una parte porque van a orientar a la opinión pública, van a seleccionar a sus candidatos y deben estimular el estudio, es otra cosa que no hacen, estimular el estudio de la educación cívica. Hay foros, charlas, seminarios que en otra hora, por lo menos cuando yo fui joven, habían, y hasta el año 70 habían,
Pero hoy en día todo eso ha dejado de lado, entonces prácticamente hoy en día son prácticamente círculos cerrados en que son otorgadores de prebenda a sus cercanos y ahí se cierra su función. Eso lo percibe el ciudadano medio y en especial la juventud, por eso ese distanciamiento que existe con los partidos políticos, y eso es sumamente grave para una democracia representativa. Deben reaccionar, yo creo, y es necesario que así lo hagan porque si no se puede llegar al caudillismo y algunas soluciones aún peores, ¿no? Profesor Verdugo, ¿qué opina del garantismo constitucional o el llamado neoconstitucionalismo? Sí, ahí prácticamente yo no participo mucho de esas nominaciones. El neoconstitucionalismo está prácticamente vinculado a la primera posguerra. Ahí se empezó a hablar de neoconstitucionalismo con la incorporación que hubo fundamentalmente de los derechos de contenido económico social. Ahora del garantismo, no sé si a eso la pregunta apunta, es manifiestamente una consecuencia de la cultura de los derechos humanos. Los derechos humanos generalmente se consideraron precisamente como simples declaraciones programáticas y en tal sentido tenían poca respuesta en el derecho positivo. Hoy en día prácticamente en todas las constituciones y en todas las legislaciones penales sobre todo, se incorporan esta defensa, o mejor dicho, sistemas para hacer que los derechos que se declaran o reconocen en la Constitución tengan un efectivo reconocimiento en la práctica. O sea, es la efectividad de los derechos ante los tribunales. Y nosotros hemos dado un gran paso ahora con el nuevo Código Procesal Penal. Tal vez nos excedimos en eso, hablo en plural porque yo aparezco entre los promotores de los mismos, después yo me rectifiqué en muchas cosas, nos excedimos, pero el propósito era que toda persona que se veía enfrentada a una contingencia frente a los tribunales tuviese la seguridad de que iba a contar con una adecuada defensa y que incluso estaba bajo la presunción de inocencia por mientras no tuviese una sentencia firme. Digo que creo que llegamos un poco a un desequilibrio. Yo lo dejé manifestado en eso en mi intervención, que parecía que este Código Procesal Penal se preocupaba más del victimario que de la víctima. Eso lo dejé constancia, está en el Tribunal Constitucional en un voto disidente que tengo. Y me ha dado la razón el tiempo, porque ahora acaba de aprobarse. Esto fue publicada la ley el 11 de julio, que establece el derecho a la defensa a la víctima, porque se había establecido el derecho a la defensa del victimario, pero no había lo que es relativo, que era la defensa al victimario. Entonces, si a mí se me pregunta, ¿es usted partidario del garantismo en el sentido de asegurar que los derechos fundamentales son efectivamente reconocidos y respetados? Yo diría que lo soy, pero que en ciertos momentos se pueden llegar a determinadas liberalidades que son perjudiciales. Creo que el código en general está bien inspirado, pero en algunos aspectos se excedió. Y lo que me preocupa más es que las penas alternativas, que eran una de las filosofías del código, se cumplen mal. Todas estas alternativas a la privación de libertad, en el hecho, son prácticamente falacias, son nominales, porque no se cumplen. Hay algunas que sí, que se dio el arresto domiciliario, se pueden, pero todo lo demás que se refiere a vigilancia y a tratar de reinsertar al individuo en la sociedad, todavía contamos con elementos muy primarios, no hay una infraestructura. Estamos viendo, por ejemplo, el avance de la adolescencia delictual
¿Y por qué? Porque no se cuenta con una infraestructura para reincorporar a esas personas a la sociedad. En síntesis, creo que tal vez fuimos excesivamente garantistas en lo penal y no pensamos que antes había que contar con una infraestructura que pudiese dar un desarrollo efectivo a esta legislación que se estaba aprobando. ¿Qué entiende usted por los nuevos tiempos del constitucionalismo, en el sentido que las modificaciones operadas sobre el modelo de paradigma del Estado constitucional llamado Estado democrático de derecho? Bien, Estado de Derecho es la base, el meollo. Después se empieza a hablar Estado de bienestar, Estado de Derecho de bienestar, Estado democrático, Estado socialista o social de derecho. Son los adjetivos. Para mí lo principal es el Estado de Derecho a secas, en que consiste, ¿no es cierto?, eso es bastante sabido, en el respeto a la legalidad, el principio que es básico y que está contenido en la Constitución actual en el artículo 6 y 7. Claro que hay que decir que es el principio de la vigencia de la ley que emana de un órgano representativo, porque si no tendríamos que cualquier Estado es Estado de Derecho y podría ser un Estado dictatorial, un Estado totalitario, y como tiene legislación, por mientras se cumpla esa legislación sería Estado de Derecho. No, el Estado de Derecho supone que la ley que va a regir y va a haber imperio de la ley, esa emana de un órgano representativo de la ciudadanía. Eso es básico. Después tenemos que debe haber una separación. Antes se hablaba de separación de poderes, pero la doctrina ha dicho bien, el poder es uno, el poder Estado es uno. Lo que hay es separación de funciones. Y las funciones son las tradicionales, que es la ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional. Hay otras funciones, pero digamos esas son las tradicionales. Y otro principio que es importante es la legalidad de la administración. Todos los actos de la administración deben mantenerse dentro de la Constitución y la ley. La responsabilidad es otro principio del Estado de Derecho. Todos los funcionarios deben ser responsables de sus actos ante la ciudadanía. Y finalmente tenemos la Declaración de Derechos y sus garantías. Tal vez, y a veces lo enseñaba yo, que prácticamente los derechos y garantías no son requisitos del Estado de Derecho, sino a la inversa. El Estado de Derecho supone el respeto a los derechos y a sus garantías. Y todo el esquema que hemos hablado viene a ser nada más que justamente dirigido a que esos derechos fundamentales sean efectivamente respetados. Pero el corte tradicional es que sencillamente estos derechos y garantías sean parte del llamado Estado de Derecho.